Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. También la misma noche del Jueves Santo, Jesús le dice a sus discípulos: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Era la tercera Pascua que Jesús celebraba con sus discípulos y no le dijo lo mismo en las dos Pascuas anteriores. Se le dice precisamente este Jueves Santo, porque ese es el momento en el cual Jesús va a realizar todo lo que Él vino a hacer. Es el momento en el que se va a cumplir todo el tiempo. Bueno, había ido haciendo cosas, ¿no es cierto? Había ido predicando, había ido hablando de las cosas de Dios, nos había dado a conocer todas las cosas que había visto junto al Padre, pero ahí es donde, este jueves es el momento en el que va a entregar su vida de modo definitivo, ¿no? Ardientemente deseado este momento, no es que le hiciera ilusión en el sentido de que le pareciera agradable, pero sí era el motivo por el cual había venido acá a este mundo, ¿no? Y entonces esta noche va a suceder una cosa maravillosa, una de las cosas maravillosas que sucede, que es la institución de la Eucaristía. Un regalo, otro de los regalos divinos. Dios nos regala la vida, Dios crea el mundo, Dios crea al hombre y a la mujer, Dios crea cosas espectaculares, Dios, el Padre nos regala a su Hijo, ¿no es cierto? Su Hijo viene y nos regala ese desprenderse de su dignidad, podríamos decir, como Dios. Bueno, y ahora nos va a regalar su cuerpo y su sangre, nada menos, ¿no? Él ya lo había anunciado, ¿no? Él había prometido que nos iba a dar su cuerpo y su sangre. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Bueno, y nos va a dejar este recuerdo para el resto de nuestros días y para el resto de los días del universo, del mundo, ¿no? Y hasta el final de los siglos, yo estaré con ustedes hasta el final de los siglos. Esa es la promesa que Jesús nos hace, ¿no? Y entonces, ¿por qué, se pregunta San Alfonso María de Ligorio, por qué Jesús desea tan ardientemente quedarse con nosotros? ¿Por qué desea tan ardientemente y por qué insiste tanto, ¿no?, en que vayamos a recibirlo en la Eucaristía, ¿no? Entonces dice San Alfonso María de Ligorio que Jesús no quiere esperar a estar unido a nosotros en el momento de nuestra muerte, sino que ya acá en esta vida quiere estar realmente en nuestro interior, ¿no es cierto?, con esa unión importante, ¿no?, con esa unión física incluso, ¿no es cierto? Santo Tomás explica que lo propio del amor es el deseo de unión. ¿Vieron? Cuando una persona se da cuenta que ama a otra, cuando tiene ese deseo de estar junto con ella, cuando quiere, cuando la extraña, por ejemplo, cuando quiere compartir con ella más cosas, cuando quiere estar a su lado.
Bueno, ese deseo de unión es lo más propio del amor. Y Jesús quiere unirse a cada uno de nosotros. Quiere unirnos a cada uno de nosotros ya acá en esta vida. No quiere esperar a que nosotros nos vayamos al cielo para unirse ahí, sino quiere que ahora, ya a lo largo de nuestra vida, tengamos esa compañía, ¿no? Que estemos en compañía de Él. La Eucaristía es el anuncio, pues la institución de la Eucaristía es la anticipación de ese ofrecimiento que al día siguiente Jesús va a hacer al Padre. Hay una relación, hay una vinculación entre la Eucaristía, la pasión y la misa, ¿no? Institución, podríamos decir, entre la última cena, entre la pasión y la misa. Porque en la última cena lo que hace Jesús es anticipar ese ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre. Eso mismo que al día siguiente va a ofrecer, podríamos decir, con su sufrimiento físico y con su muerte real, ¿no es cierto? Bueno, eso está anticipado cuando Jesús instituye el sacramento. Y la misa es el memorial, la misa viene a ser como la reproducción de esa muerte de Jesús, de esa entrega de Jesús. Jesús muere una sola vez, Jesús no muere en cada misa, pero en cada misa se reproduce sacramentalmente a través de las especies sacramentales, se reproduce esa entrega de Jesús, ¿no? Bueno, por eso es que Él está continuamente hasta el fin de los tiempos, ¿no? Con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y desde el sagrario Jesús nos está invitando continuamente para que nosotros vengamos a estar junto con Él, ¿no? Esas palabras que dice Jesús: vengan a mí todos los que están agobiados, todos los que están fatigados, y yo los aliviaré. A mí me gusta mucho la versión latina de estas palabras. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Ego reficiam vos. Me gusta la palabra reficiam, porque reficere viene de refacere, de alguna manera, volver a hacer. Yo los voy a volver a hacer. ¿Vieron cuando esto a mí me suena a, por ejemplo, a rectificar un motor? O sea, cuando el motor está fundido y entonces la rectificación del motor es volver a arreglar los pistones. Yo no entiendo mucho de mecánica, ¿no? Pero de alguna manera el motor lo vuelven a fabricar, ¿no? Bueno, venid a mí todos los que estáis agobiados y con trabajos, y yo es como que los voy a volver a rehacer, ¿no? Porque a veces estamos nosotros fundidos físicamente, a veces estamos fundidos psicológicamente, a veces estamos fundidos espiritualmente, a veces estamos fundidos en los tres sentidos. Ahí ya tenemos una malaria combinada, ¿no? Así ya es lo peor de lo peor. Pero hay veces que estamos así en esas circunstancias, ¿no? Que estamos o agotados físicamente, o estamos, como dicen actualmente, estamos quemados, ¿no? O estamos a lo mejor desesperanzados por nuestra vida espiritual. Y entonces que ahí tenemos ese alimento, ahí tenemos a dónde ir a recurrir. Hay una canción muy linda que dice, se llama, no sé si se llama así, pero dice: milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan sencillo y tan humilde para entrar en mí. Jesús en la Eucaristía podríamos decir que se humilla más todavía que en la encarnación. Cuando Dios se encarna queda
oculta su divinidad. Cuando Dios se queda en la Eucaristía, también queda oculta su humanidad, ¿no? Así decía Santo Tomás en el Adoro Te Devote. Si se quiere, podríamos decir, se humilla todavía más. Tan sencillo y tan humilde para poder entrar en mí, para poder estar físicamente en mi interior, para poder darme tu fuerza, para poder darnos ese alimento, para poder ser nuestro alimento, ¿no? Además, se humilla hasta el punto de que se arriesga a ser maltratado, se arriesga a que la hostia sea profanada, se arriesga a estar solo muchas horas, se arriesga a un montón de cosas, ¿no? Hablábamos recién de los riesgos de la amistad, ¿no? Bueno, los riesgos de entregarse a alguien y que ese alguien no valore lo que uno está haciendo por ellos. Me pareció espectacular una afirmación que hace, me parece que es Ana Catalina Emmerich, hablando del momento en el que Jesús está en el huerto de los olivos sudando sangre. Dice que era tal su lucha interior, tal la agonía de Jesús, estaba tan cercano a la muerte, digamos, que bueno, el sudor de sangre proviene para muchos de ese esfuerzo, de esa tensión interior que Jesús tiene que soportar para poder seguir adelante, ¿no? Y dice que una de las cosas que le provocaban una enorme lucha interior era contemplar a todas aquellas personas para las cuales su sacrificio iba a pasar desapercibido, todas aquellas personas que no iban a valorar su sacrificio, más aún que iban como a despreciar su sacrificio, ¿no? Y entonces es como que dice que Dios permitió que pasaran delante, esto es una hipótesis, no está revelado en la Escritura, pero es como que Dios permitió que por la cabeza de Jesús pasaran esa enorme cantidad de personas a lo largo de los siglos que habían sido, qué sé yo, infieles, que no habían mantenido la fe, matrimonios que habían sido infieles a sus cónyuges, guerras, homicidios, abortos, blasfemias, y que además la voz del tentador le decía: y vas a padecer todo esto por estos ingratos, y que de alguna manera, ¿no? Él tenía que luchar para vencer esa tentación, ¿no? Sabemos que Cristo fue tentado, Cristo no podía pecar, pero sí podía ser tentado, es decir, le podía llegar la tentación, ¿no? De hecho, el Evangelio nos habla de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Bueno, Jesús, bueno, por eso dice dice también Ana Catalina Emmerich que cuando el ángel se le aparece a Jesús para confortarlo, también le muestra, y Dios también permite que pase delante de los ojos de Jesús, toda esa enorme cantidad de gente para la cual su sacrificio sí iba a dar fruto. Pasaron por delante todos los apóstoles, pasaron por delante todos los fundadores de órdenes religiosas, pasaron por delante todas las personas santas y buenas a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, y como que eso, a Jesús lo confortó, ¿no? El Señor se expone. El amor de Dios hace que se exponga por todos nosotros. Porque lo que Él quiere es realmente ayudarnos en nuestra necesidad. Por eso ese deseo tan ardiente
El deseo tan ardiente es por ese gran amor que lo mueve hacia nosotros, porque quiere verdaderamente que nosotros encontremos en Él esa fuerza interior, ¿no? Decía Fernández Carvajal en uno de sus libros, dice: Jesús se nos da para fortalecer nuestra esperanza, para despertar nuestro recuerdo, para acompañar nuestra soledad, para socorrer nuestras necesidades y como testimonio de nuestra salvación y de las promesas contenidas en el Nuevo Testamento. Les conté, medio como al pasar en una de las meditaciones anteriores, esto del cardenal Bantuán, ¿no? Le preguntaban al cardenal Bantuán si él, durante su cautiverio, había podido celebrar misa. Entonces él cuenta que sí, que había podido, que entonces él había pedido a algunos de los fieles de su diócesis que le enviaran unas hostias y un poco de vino. Las hostias camufladas en medio de un papel de fumar, una cosa así. Y bueno, el vino, decían que necesitaba el vino porque tenía algún problema de salud, que el vino le venía bien. Bueno. Entonces él se había armado en el barracón donde dormían, que era un montón de gente, se había puesto alrededor de él gente que tenía fe, que eran católicos. Y entonces a la noche, cuando estaban todas las luces apagadas, él celebraba misa en silencio, o sea, en voz muy baja, con riesgo de la propia vida, y entonces dice que, claro, no tenía nada, no tenían libros litúrgicos, no tenía un cáliz, no tenía un copón, no tenía nada. Entonces dice que el copón era el cuenco de su mano, que él ponía unas gotas de vino en el cuenco de su mano, y entonces, y ahí consagraba, ese era su cáliz, ¿no es cierto? Dice: fueron las misas más maravillosas de mi vida, dice, con la sangre de Cristo mezclada con mi propia sangre, porque él venía de hacer trabajos manuales, de trabajos físicos, de cavar, de picar piedra, estaba todo el tiempo trabajando con sus manos, ¿no? Y entonces dice que también reservaban pedacitos chiquitos de hostia que los ponían en esos papeles de fumar, y que los guardaban en el bolsillo algunas personas. Entonces después, al día siguiente de celebrar la misa, decían: en tal lugar va a estar Jesús, en el patio tanto, en no sé qué, donde tenían los recreos, bueno, ahí se juntaban. Entonces ahí sabían, ¿no es cierto?, que Jesús estaba, y entonces cada uno de ellos se había convertido como una especie de sagrario, ¿no?, porque lo tenía a Jesús junto con él, ¿no? Y por eso decía el cardenal Bantuán que los católicos en esos campos de concentración habían sido testigos de esperanza, que le habían llevado esperanza a mucha gente, ¿no?, que estaba sola, que estaba triste, que estaba dolorida, que estaba desalentada, desesperanzada. Bueno, sabe Jesús que nosotros tenemos esa necesidad, ¿no? En el Evangelio, en el Antiguo Testamento, también está prefigurado esta condición de alimento de la Eucaristía. El profeta Elías se tiene que escapar de la reina Jezabel, que lo busca para matarlo, y tiene todo... ¿Vieron esa película que se llama Con la muerte en los talones? Es una película de Hitchcock, buenísima, se las recomiendo. Con la muerte en los talones. Bueno, así venía Elías, ¿no es cierto? Jezabel era una reina que, bueno, lo tenía a Elías entre ojo y ojo. Elías también tenía sus cosas fuertes, ¿no? Pero la cuestión es que durante 40 días se va escapando, ¿no? Estaba Elías en el desierto en un momento determinado, y ya agotado se tira junto a una roca o junto a un árbol, no sé dónde, y le dice al Señor: Señor, llévate ya mi vida, yo ya no aguanto más. Y entonces
se queda dormido y un ángel lo despierta y le trae un pedazo de pan, ¿no? Y un poco de agua y le dice: Elías, come y bebe, ¿no? Y entonces dice que Elías, con la fuerza de ese pan, caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar a salvo al monte Horeb, ¿no? Bueno, entonces este episodio de la vida del profeta Elías es, podríamos decir, como una figura de la Eucaristía como alimento que nos ayuda, ¿no?, para ir transitando todas las dificultades de este mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando viví los primeros años de mi vocación, vivía en Belgrano, en una casa en la calle Amenábar, y nos levantábamos a las 6 menos 10 de la mañana. Entonces yo a la mañana tenía facultad, no, en realidad a la mañana tenía trabajo, trabajaba hasta el mediodía, después teníamos unas clases que nos daban ahí de formación espiritual y filosófica también, y a la tarde tenía facultad, más a la tarde, a la nochecita, ¿no? Entonces volvía a la facultad, llegaba alrededor de las 11 de la noche, 11:15, comía algo y me iba a dormir. La verdad es que uno dormía un poco más de 5 horas, 6 horas, no era mucho, ¿no? Claro, al día siguiente uno estaba bastante destruido, ¿no? Y claro, y se te venía el día siguiente y venía igual que el anterior, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cómo la cosa cambiaba después de la misa, ¿no? O sea, yo encontraba en la misa, era como que yo encontraba esa fuerza para abordar, ¿no?, el resto del día. Y como que después del desayuno y me iba caminando a la facultad e iba como recordando, ¿no?, que lo tenía Jesús adentro y bueno, uno se sentía verdaderamente fortalecido, ¿no? Lo mismo le pasa a los discípulos de Emaús. Es preciosa esa escena cuando aquellos hombres, después de la muerte de Jesús, el domingo, ¿no es cierto?, están yéndose a su lugar, a su pueblo, porque Jesús había muerto, ellos habían puesto todas sus esperanzas en el Señor y muy desalentados se vuelven hacia su pueblo, ¿no? Y Jesús se desaparece por el camino, disimula su identidad, no se da a conocer, pero mientras van caminando, Jesús les va tirando de la lengua, les hace decir qué es lo que les está pasando, cuál es el drama, ¿no? Y empieza a explicarles cómo estaba dicho en la Escritura que el Hijo del Hombre tenía que padecer, tenía que ser juzgado, tenía que morir, tenía que resucitar al tercer día. Claro, aquellos hombres, cuando empieza a caer el día, empieza a oscurecer, se sentían tan bien que dice: Señor, quédate con nosotros. Mane nobiscum Domine. Así se llama un documento de Juan Pablo II. Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, ¿no? Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va cayendo. Esta fue la invitación apremiante que la tarde misma del día de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón
mientras él les hablaba explicando las Escrituras. Ellos habían notado que su corazón como que volvía a revivir, ¿no? Ego reficiam vos. Les volvió a dar la vida, ese caminante desconocido, ¿no? ¿Quién era ese caminante desconocido para poder provocar en ellos esa resurrección de su corazón, ¿no? La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. Bueno, Jesús se queda precisamente para ofrecerse a nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él. Nos la hace fácil. Me vienen ahora a la cabeza esas palabras también de Marta a María. El Maestro está aquí y te llama. Y cada vez que nosotros nos acercamos al sagrario, podemos también imaginarnos estas palabras, ¿no? El Maestro está aquí y te llama. Acá está Jesús. Aquí está Jesús que se ha quedado para ser la fuente de nuestra esperanza, ¿no? San Buenaventura tenía una frase preciosa, unas palabras preciosas, dice, es una oración, la recogen los misales, los devocionarios. Dice San Buenaventura, le dice a Jesús, que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mis riquezas, mi deleite, mi gozo, mi descanso y tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi dulzura, mi alimento, mi recreo, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en quien estén siempre radicados, fija, firme e inmóvilmente mi alma y mi corazón. Preciosa oración, se la recomiendo para, la Iglesia nos la propone, ¿no? Para la acción de gracias después de la misa, muy linda, ¿no? Porque el Señor, quedándose en la Eucaristía, es para nosotros todas esas cosas, ¿no? Cuántas contrariedades desaparecen, cuántas dificultades, ¿no es cierto?, cobran su verdadera dimensión. Hay otra frase también del Adorte Devote que dice, quia te contemplans totum deficit. A mí me gusta traducirla libremente, para el que te contempla, todas las dificultades se desvanecen, ¿no? Es como que lo que parecía imposible se hace posible, lo que parecía dificilísimo se convierte en algo más fácil, o lo que parecía que nosotros no íbamos a tener la fuerza para sobrellevarlo, sin embargo, con Jesús tenemos una nueva fuerza, ¿no? Recibimos esa nueva fuerza. Termino con unas palabras de una señora que se confesaba conmigo, muy buena, muy piadosa, que le decía a Jesús en el sagrario, una mujer que había sufrido mucho, tenía una vida muy difícil, muy dura, pero Dios la premiaba con una gran intimidad con él, porque esta señora tenía una capacidad muy fuera de lo común como para meterse adentro de las escenas del Evangelio, y como para hacer las vidas de su propia vida, ¿no? Y entonces ella le decía a Jesús en el sagrario, Señor, yo sé que vos me estás llamando, sé que estás ahí y que vos me querés cambiar y que vos querés darme esa vida nueva, ¿no? Así que bueno, pidámosle al Señor, le podemos pedir también a la Santísima Virgen, ¿no? Como dice esa frase o esa oración de la comunidad espiritual, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, ¿no? Con el espíritu y el fervor de los santos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.